Hola, muy buenas. En este video tutorial continuamos con el diseño de base de datos. Habíamos visto cómo realizar el diseño conceptual y ahora vamos a ver cómo realizar el diseño lógico. O sea, vamos a ver cómo se pasa del modelo entidad-relación, que lo obtuvimos como resultado de ese diseño conceptual, un diagrama entidad-relación similar a este que ves aquí en la figura. Vamos a pasar al modelo relacional. Diseño lógico nos lleva al modelo relacional, un conjunto de tablas relacionadas entre sí. ¿Qué pasos vamos a seguir para poder realizar este diseño lógico? Pues los pasos que vamos a seguir son los siguientes. Vamos a pasar en primer lugar las tablas a entidades y los atributos van a pasar a ser columnas de esa tabla, como has visto en la teoría. A continuación vamos a estudiar las jerarquías y vamos a hacer su paso a tablas, dependiendo del tipo de jerarquía que sea. Si no hay jerarquías, pues no habrá que transformarlas lógicamente. A continuación vamos a resolver todas las relaciones o interrelaciones entre las entidades. ¿Cómo se van a resolver? Pues ya sabes por la teoría que hemos estudiado que o bien se transforman en una nueva tabla o bien se realiza propagación de clave, que es exportar la clave primaria de una de las tablas como clave foránea a la tabla receptora. Cuando tengamos ya todas las tablas, vamos a hacer la representación de ese conjunto de tablas finales, indicando claramente lo que es la clave primaria, lo que es la clave ajena o foránea, y además las vamos a enlazar. La clave primaria siempre la vamos a indicar con un subrayado continuo, lo que es clave ajena o foránea lo vamos a indicar con un subrayado discontinuo y vamos a unir esas tablas indicando de qué manera se relacionan. Me remito a este ejemplo sencillo en el cual, como resultado del diseño conceptual, se obtuvo, por ejemplo, este diagrama entidad-relación, donde solamente nos encontramos con la entidad propietario, aquí sus atributos, la entidad mascota, aquí sus atributos, y están relacionados propietario y mascota mediante la relación lleva de cardinalidad 1n. En su transformación al modelo lógico, obtendremos el modelo relacional. En ese diseño ya sabes que cada una de las entidades pasa a ser una nueva tabla, los atributos pasan a ser columnas, lo que es aquí atributo principal pasará a ser la clave primaria, la otra entidad igualmente pasará a ser la tabla mascota, lo que es su identificador principal pasa a ser la clave primaria, que en este caso se llama identificador. El resto de los atributos pasan a ser columnas y aquí nos encontramos con una relación que habrá que resolver, que es la relación 1 a n, un propietario lleva una o varias mascotas y una mascota es llevada por uno y solo un propietario. En este caso, como nos encontramos que la cardinalidad de mascota es 1, 1, hay obligatoriedad. La propagación que vamos a realizar es en este sentido. Se propaga la clave primaria de la tabla propietario a la tabla mascota como clave foránea. Aquí la tienes. Se indica con subrayado discontinuo y como ves esta flechita lo que nos está indicando es la manera en la que están relacionadas las tablas. Nosotros vamos a utilizar esta representación textual, pero otra forma de representar el modelo relacional es mediante esta manera tabular. Propietario de manera tabular con lo que es la clave primaria y el resto de atributos que son columnas y la tabla mascota de esta manera tabular, su clave primaria que es identificador, el resto de columnas y luego la clave foránea FK o clave ajena DNI que relaciona o referencia a la tabla propietaria. Vale, nosotros como te he dicho, la notación que vamos a utilizar es esta notación textual. ¿En qué base de datos vamos a realizar este ejemplo práctico? En la base de datos veterinaria, que ya estuvimos realizando en un vídeo anterior, en un vídeo tutorial, todo su diseño conceptual, hasta obtener su modelo entidad-relación. Aquí tenemos los 8 requerimientos o los 8 requisitos, especificaciones que nos indicaban. Nos hablaban de propietarios que tenían unos determinados atributos o características, las mascotas que nos interesaba guardar en la base de datos, los propietarios llevaban una o varias mascotas
a la clínica veterinaria. La mascota solamente podía ser llevada por un propietario. Del personal de la clínica veterinaria interesaba el código, el DNI y el nombre, y además se distinguía entre los veterinarios y también entre los auxiliares, de los cuales pues se guardaba cierta información. Las mascotas pasaban consulta con los veterinarios, un veterinario podía pasar consulta a ninguna o varias mascotas, una misma mascota, sin embargo, de la clínica ha pasado consulta una o más veces en fechas diferentes y ha podido ser por diferentes veterinarios, y al pasar consulta se realizaba un diagnóstico. Cada propietario tenía un familiar de contacto para casos de emergencia. Aquí nos indicaban una serie de características sobre ese familiar. El caso es que una vez realizado el diseño conceptual, como resultado obtuvimos este diagrama entidad-relación, este modelo conceptual. Como ves, aquí nos encontramos con una jerarquía, porque nos hablaban del personal de la clínica, que nos interesaba diferenciar solamente a los veterinarios y a los auxiliares. Un veterinario no puede ser simultáneamente auxiliar, por eso es exclusiva esta jerarquía, y como ves aquí no aparece un circulito, con lo cual significa que es una jerarquía parcial. Hay personal que puede que no sea veterinario y tampoco sea auxiliar. Aquí tenemos los atributos que caracterizan a cualquier ocurrencia de personal, y en particular los veterinarios pues tenían estos dos otros atributos: fecha de alta y especialidad, y el auxiliar la base de cotización. Ese veterinario es el que pasa consulta a la mascota. Aquí teníamos una relación muchos a muchos. La cardinalidad 0n es la de veterinario. Veterinario podía haber pasado consulta a 0 o a muchas mascotas, y una mascota, si la teníamos registrada en nuestro sistema, es porque como mínimo ha pasado consulta con un veterinario, pero también ha podido pasar consulta con muchos veterinarios. En el momento de pasar consulta se anotaba la fecha y también el diagnóstico correspondiente. Para la entidad mascota teníamos como clave principal el identificador de la mascota, su fecha de nacimiento, tipo, nombre y edad era un atributo derivado que se podía obtener a partir de la fecha de nacimiento. Por eso se utiliza la notación punteada para indicar que es de ese tipo de atributo. Esta mascota era llevada a la clínica por uno y solo un propietario, y un propietario podía llevar uno o varias mascotas. Esta relación, cardinalidad 1n, no tiene ningún atributo, y los atributos de propietario, la clave principal el DNI, los otros atributos nombre, apellidos, dirección y el teléfono que aparece con esta doble elipse, recuerda que era un atributo multivaluado, que luego habrá que saber resolverlo de manera apropiada, al igual que el atributo derivado en nuestro modelo relacional. Ese propietario tiene un familiar, uno y solamente uno, y ese familiar solamente puede ser de uno y solo un propietario. Era un familiar de referencia para casos de urgencia en los que se necesitara, por ejemplo, pues contactar con el familiar del propietario de la mascota. Como ves aquí, este doble recuadro lo que indica es que familiar es una entidad débil de propietario, pero una entidad débil que solamente depende en existencia, hay dependencia en existencia. El familiar tiene sentido mantenerlo en la base de datos mientras esté el propietario correspondiente al que está asociado. Una vez que desaparece el propietario, pues el familiar correspondiente ya no interesaría. Dependencia en existencia, solamente ¿por qué? Pues porque aquí nos encontramos con una clave que puede identificar a cada ocurrencia de familiar, que sería el DNI. Los otros atributos de familiar, el nombre y el teléfono. Vale, pues este diagrama entidad-relación vamos a ver cómo transformarlo al conjunto de tablas que representaría su modelo lógico o modelo relacional. Vamos a seguir entonces los pasos indicados anteriormente. Vamos a pasar a tabla las entidades y sus atributos. Nos abstraemos en este momento de la jerarquía y nos fijamos en las otras entidades. Las otras entidades, ¿quiénes son? Mascota. Mascota pasa a ser la tabla mascota, que la indicamos de esta forma textual. Abrimos paréntesis. El identificador pasa a ser la clave primaria, por eso aparece con subrayado continuo. Nombre, tipo y fecha de nacimiento. Nombre, tipo y fecha de nacimiento. El atributo edad, como es un atributo derivado, desaparece. ¿Por qué? Pues porque la edad se puede calcular a partir de la fecha de nacimiento, y si lo tenemos como un atributo más de la tabla, podría introducir redundancias, tal y como hemos visto en la teoría. La siguiente entidad sería propietario.
propietario directamente fuera del contexto de la relación que tiene con mascota, daría lugar a esta tabla. La tabla propietario, DNI subrayado continuo porque es la clave principal, nombre, apellidos, dirección, y luego observa que aquí teléfono aparece con una doble elipse, atributo multivaluado. Vale, pues hay que resolverlo. ¿Cómo se resuelve? Se resuelve como una tabla. Una nueva tabla que se llama teléfonos, donde la clave primaria va a ser una clave compuesta. ¿Por quién? Pues por la clave de la entidad de la que es atributo multivaluado teléfono, que es DNI, y también ese atributo multivaluado. A su vez, el DNI es clave foránea por eso, o ajena, por eso aparece con ese subrayado discontinuo para poder relacionar este teléfono con el propietario correspondiente. De manera que así, si el propietario de DNI A tiene dos teléfonos, aquí nos aparecería una entrada a teléfono 1, a teléfono 2. Si ese mismo teléfono fuera también de un propietario B, pues fíjate que en este caso B con ese mismo teléfono podría aparecer en esta misma tabla. Vale, y por último, la entidad débil familiar se transforma en otra tabla. Toda entidad fuerte o débil siempre se transforma en tabla, de manera que como tiene una clave, un identificador principal con subrayado continuo, quiere decir que esa va a ser su clave principal y el resto de atributos las columnas de la tabla. Seguimos resolviendo las jerarquías en el caso de que haya. En este caso sí que hay una jerarquía que es parcial y exclusiva. Parcial, como te he comentado antes, porque puede haber personal que no sea ni veterinario ni auxiliar. Solamente nos interesa diferenciar a estos dos tipos de personal. Y exclusivo porque a la vez no puede ser esa persona veterinario y auxiliar. Vale, como ves aquí aparece subrayado de personal tanto el código como el DNI. Pero sin embargo al lado del código aparece IP. ¿Eso qué significa? Pues que estos son claves candidatas de las cuales esta la hemos elegido como clave principal y esta ha pasado a ser clave alternativa. ¿Cómo vamos a resolver esta jerarquía que es parcial y exclusiva? Pues la vamos a resolver de la forma general, que es transformar el supertipo, que sería personal, en una tabla y cada uno de los subtipos en otra tabla. No se puede eliminar el supertipo. ¿Por qué? Y quedarnos solamente con la tabla para veterinario y para auxiliar. Pues porque entonces en nuestra clínica solamente habría veterinarios y auxiliares. Necesitamos mantener una tabla para almacenar ahí todas las ocurrencias de personal que no sean ni veterinarios ni auxiliares. Vale, las tablas finales entonces van a ser personal, auxiliar y veterinario. ¿De qué manera se transforma? Pues en personal ponemos los atributos correspondientes, código, DNI y nombre. El código es la clave principal y el DNI es clave alternativa. Simplemente lo indicamos textualmente, no utilizamos ninguna notación específica para ello. Las otras tablas son auxiliar y veterinario. ¿Qué hereda auxiliar y veterinario como tabla? Pues hereda directamente la clave principal, en este caso es código, y sus atributos propios como son base cotiza. Y veterinario hereda la clave principal de personal, código, también clave principal aquí, clave primaria, y luego sus atributos fecha de alta y especialidad. Y fíjate que aparece también un subrayado discontinuo en el caso de la tabla auxiliar y veterinario sobre la columna código. Vale, quiere decir que código es tanto clave primaria de cada una de estas tablas, pero a su vez también esta columna va a ser una clave foránea ¿para qué? O una clave ajena ¿para qué? Para relacionar a la tabla auxiliar con personal y para relacionar a la tabla veterinario también con personal. Seguimos resolviendo. Vamos a empezar ahora a resolver las relaciones entre entidades. Cuando ahora vamos resolviendo las relaciones entre entidades, puede ser que alguna de las tablas anteriores, donde simplemente habíamos plasmado tal entidad se corresponde con tal tabla, se pueda ver modificada. ¿Por qué? Pues porque quizá algunas relaciones las resolvamos no construyendo o creando nuevas tablas, sino mediante lo que se llama propagación de clave, que es exportar la clave primaria de una tabla a la otra tabla. ¿Vale? Si se ve modificada, siempre nos iremos quedando con la última tabla obtenida, con la última tabla modificada. Vale, vamos a empezar a resolver
la relación de que el veterinario pasa consulta a mascota, que la teníamos de esta forma vertical representada en nuestro diagrama entidad-relación. Como veis, pasa consulta es de cardinalidad muchos a muchos y además tiene dos atributos. ¿Qué nos dicen las reglas de transformación? Pues que una relación muchos a muchos siempre se va a transformar en una nueva tabla. Si su cardinalidad es muchos a muchos, siempre se va a transformar en una nueva tabla. En este caso, en la tabla pasa consulta, el mismo nombre que tiene la relación. ¿Quién va a ser la clave primaria de esta tabla? Pues la clave primaria va a ser la concatenación de lo que es clave primaria en una de las tablas y lo que es clave primaria en la otra tabla, que en este caso veterinario, como sabes, habíamos obtenido que era código, que la estaba heredando de personal, ¿vale? En esa jerarquía. De manera que entonces pasa consulta, la tienes aquí representada, tendría como clave primaria código para poder relacionarlo con veterinario, identificador, que es la clave primaria de mascota, y una vez que hemos concatenado estas dos columnas y añadimos el resto de atributos de la relación, como son la fecha en la que pasa consulta una mascota y el diagnóstico, a veces puede ocurrir que además de la concatenación de estas dos columnas necesitemos añadir como parte de la clave primaria a alguno de los atributos de la relación. En este caso, fíjate que hemos añadido la fecha. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el veterinario que tiene código A, lo voy a representar aquí, el veterinario que tiene código A, vamos a suponer que ha pasado consulta a la mascota 1. Como resultado de esa consulta en una determinada fecha, o la voy a representar simplemente poniendo el día 23, bueno, una fecha ya sabéis que es el 23, pues por ejemplo, de abril de el 2022. Vamos a ponerlo así, ¿vale? Ha pasado fecha en esa consulta y ha emitido un determinado diagnóstico. Lo pongo aquí como diagnóstico X. Vale, ¿qué ocurre? Que si la clave primaria solamente está formada por código identificador, significaría que ese veterinario A esta mascota de identificador 1 ya no le puede pasar más consultas y eso no suele ser así. Puede otra vez este mismo veterinario, el veterinario A, le puede otra vez pasar consulta, ¿vale? Aquí podríamos tener otra A, aquí podríamos tener otro 1 y aquí podríamos tener en una fecha diferente la consulta y el diagnóstico que le ha pasado, ¿vale? Luego por eso la fecha la añadimos como parte de la clave principal para que podamos incluir dentro de esta tabla situaciones como esta, ¿vale? Que el mismo veterinario a la misma mascota le puede pasar en diferentes fechas más de una consulta. Vale, pues así quedaría nuestra tabla. En la tabla pasa consulta, con lo cual ahora seguiríamos realizando la transformación estudiando otra de las relaciones. En este caso, propietario lleva mascota. Como vemos aquí en el diagrama, la cardinalidad es 1n. Si la cardinalidad es 1 a muchos, ¿qué puede ocurrir? Pues recuerda que, según hemos visto en la teoría, podían ocurrir dos cosas. O que hubiera propagación de clave, se exporta la clave primaria de una tabla a otra como clave foránea, o bien se creaba una nueva tabla. ¿Cuándo actuábamos de una u de otra forma? Pues nos fijábamos en la participación o la cardinalidad de aquella entidad que participaba como máximo a 1. En este caso, como veis, mascota, nos indica que como mucho es llevado por un propietario. Ahora lo que nos interesa ver es ese mínimo, si es un 0 o es un 1. Como es un 1, significa que obligatoriamente a esta mascota la ha llevado uno y solo un propietario. En este caso hay propagación de clave. ¿En qué sentido? En el sentido que indica esta flecha punteada. ¿Qué se exporta? Se exporta la clave primaria de propietario a la tabla que da lugar la entidad mascota y se exporta como una clave foránea. Aquí la tenemos. Mascota, como veis, estaría con su identificador, su nombre, su tipo, su fecha de nacimiento. Ya habíamos obviado edad porque es un atributo derivado y no se incluía en la tabla.
y lo que se ha exportado es el DNI a esta tabla para saber quién es su propietario. Podemos cambiar aquí el nombre de esa columna o atributo, ¿vale? La podríamos haber llamado DNI, al igual que aquí en propietario, pero también la podemos llamar, pues de una forma más descriptiva, DNI P, donde la P viene de propietario. Y un subrayado discontinuo para saber que esto es una clave foránea. Esta clave foránea, precisamente, o esta clave ajena, lo que está haciendo es poder referenciar a la tabla propietaria, ¿vale? Y nos aparecerá luego una flechita de esta forma apuntando a la clave primaria de la tabla que referencia, o bien a la tabla que referencia. Siguiendo con las transformaciones, nos queda por transformar la relación propietario tiene familiar. Propietario tiene uno y solo un familiar. Familiar era una entidad débil, además ese familiar es de uno y solo un propietario. Vale, pues en este caso se podría exportar, aquí tenemos una cardinalidad 1, 1, aquí podríamos exportar en un sentido o en otro, indiferente, la clave primaria. Pero bueno, lo lógico es exportar la clave primaria de propietario a familiar, para que en la tabla familiar tengamos una referencia a su propietario. Vale, pues en este caso familiar, como veis, tiene como clave primaria lo que es su atributo principal, nombre, teléfono, y hemos exportado aquí de la tabla propietario el DNI igualmente, ¿vale? DNI P lo hemos denominado en la tabla familiar. Clave foránea para relacionar con la tabla propietario, que apunta, como veis, mediante esta flecha a la clave primaria. Vale, luego, cogiendo ahora todas las tablas finales que hemos obtenido mediante este estudio, nuestro diagrama final, conjunto de tablas relacionadas, nuestro modelo relacional sería el siguiente. Este que veis aquí, familiar, la tabla familiar, ¿cómo las distribuimos? Un asunto muy importante. Las distribuimos o las vamos escribiendo utilizando nuestro procesador de texto. Las escribimos siempre de manera que luego las flechas que van a unir y van a enlazar una tabla con otra no se entrecrucen. Bueno, pues para eso podemos tener un poquito de vista y empezamos, vale, pues familiar, que era una entidad débil y solo se relaciona con propietario, la podemos poner en esta parte superior, o podríamos haberlo hecho también a la inversa, ¿vale? Entonces aquí familiar tiene perfectamente delimitada lo que es su clave primaria, el resto de atributos y la clave foránea. ¿Apuntando a quién? Apuntando a propietario. Como veis, propietario simplemente tenía el DNI, apellidos, nombre y dirección, y fijaos que a propietario llegan varias flechas. Recordad que siempre estas flechas arrancan siempre o salen de una clave foránea, ¿vale? Aquí, como DNI es clave foránea, lo que estamos indicando es que esta flecha viene de esa clave foránea, ¿vale? De la parte de clave foránea de DNI, apuntando a propietario o a su clave primaria. Entonces, esta tabla tiene una clave primaria que es compuesta, pero esta parte de la clave primaria a su vez es clave foránea. Entonces, esa flecha apunta a propietario, esta apunta a propietario, y luego, como vemos, por ahí viene otra flecha de la tabla mascota, donde teníamos aquí también una clave foránea para indicar esa mascota de qué propietario era, ¿vale? Luego siempre la flecha nace en una clave foránea. De una clave foránea solo puede partir una flecha que apunta a una tabla, a la tabla que referencia o a la clave primaria de la tabla que referencia, que es la manera en la que nosotros vamos a enlazar siempre las tablas, mediante una clave foránea y una clave primaria. Entre mascota y veterinario, que había una relación muchos a muchos, que era pasa-consulta, ¿vale? Pues fijaos que seguimos más o menos esa misma lógica, esa idea, para poner aquí las tablas, pasa-consulta. La clave primaria de pasa-consulta, recordad que era una clave primaria compuesta formada por código identificador, y le habíamos añadido también el atributo fecha para poder contemplar las casuísticas de que el mismo veterinario con el mismo código a una misma mascota o en ese mismo identificador le pudiera pasar consulta en diferentes fechas, ¿vale? Para que ahí no se pudiera repetir lo que es el conjunto total de esa clave. Como clave foránea en esta tabla intermedia, que viene de una relación muchos a muchos, pues recordad que siempre es clave foránea cada una de las claves primarias que se han exportado. Identificador es clave foránea, ¿para qué? Para poder relacionar
pasa consulta con la mascota correspondiente, ¿vale? Clave foránea que referencia a mascota. Y aquí código es clave foránea, solamente lo que es la columna código es clave foránea para referenciar a qué, al veterinario, ¿vale? Para poder relacionar esta tabla con la tabla veterinario. Veterinario era el supertipo, clave principal era el código, especialidad, perdón, era uno de los subtipos de personal, personal era el supertipo con el código, DNI que era clave alternativa y el nombre, y había dos subtipos, el subtipo veterinario y el subtipo auxiliar. Ambos habían heredado como clave principal la del supertipo, en este caso código, y a su vez es clave foránea, código tanto en veterinario como en auxiliar, para referenciar a personal. Este es el conjunto final de tablas que, si lo visualizamos junto al diagrama entidad-relación, nos podemos hacer una idea de cómo se ha realizado la transformación, ¿vale? Fijaros que familiar nos lo hemos llevado aquí arriba para disponer todo esto de la manera pues, más amigable posible y que no se entrecrucen muchas flechas, ¿vale? Fijaros que siempre cuando tenemos una relación muchos a muchos, como es aquí veterinario pasa consulta a mascota, siempre esas tablas las vamos a distribuir de la misma manera. Veterinario, aquí lo tienes con mascota, ¿vale? Entre medias vendría la relación muchos a muchos que ha dado lugar, en este caso, a esta tabla. Los supertipos, cuando tengamos una jerarquía con un supertipo y sus subtipos, pues igual debemos de intentar ponerlo de manera que no se nos entrecrucen las flechas. Fijaos que las tablas no tienen por qué estar todas alineadas a la izquierda, me las puedo distribuir, ¿vale? Un poco más a la derecha, indentarlas un poquito para que queden bien distribuidas. Bueno, pues hasta aquí sería el ejemplo de un diseño lógico, paso de un modelo entidad-relación a un modelo relacional, teniendo en cuenta todo lo que hemos estudiado en la teoría. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os sea de ayuda este video tutorial, y en la unidad GBD 2 de sistemas gestores de bases de datos tienes otros ejemplos resueltos paso a paso que te los puedes descargar para estudiarlos en tu equipo local. Gracias por vuestra atención, hasta el próximo video tutorial.